Mientras usted busca la porción de la palabra, nada más quiero, por la mañana hicimos varios anuncios y uno de ellos es que necesitamos 4 maestros para los club bíblicos. Necesitamos 4 maestros para los club bíblicos. Si usted quiere trabajar con niños los sábados, hermanos, necesitamos 4 maestros. Puede ser una señorita, puede ser un joven, puede ser una hermana o un hermano que quiera trabajar con niños los sábados. En los club bíblicos tenemos 3 club bíblicos, no queremos cerrarlos, queremos continuar, son de bendición para los niños. Y bueno, necesitamos eso, hermano. Así que le pido sus oraciones, y si usted quiere trabajar, acérquese al hermano Yair Mendoza, a la hermana Jessie, para que podamos considerarlo, hermanos. Lucas capítulo 11, versículo número 1 al versículo número 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, por darnos este segundo culto en este día, un día que hemos apartado para ti, alabarte y glorificarte. Y te pedimos que tú seas con cada uno de los que estamos aquí, que podamos oír tu palabra, que podamos tener un corazón dispuesto para que podamos ponerlo en obra, ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén. Tome asiento, hermanos. Este es un pasaje muy precioso donde el Señor está indicando a sus discípulos, hermanos, cómo orar. Y aquí tenemos también esta oración, que es una oración modelo del Padre Nuestro, una preciosa oración que podemos estar desglosando y podemos sacarle también provecho. Sin embargo, me voy a referir al versículo número 1, hermanos, de Lucas capítulo 11, versículo 1, es cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Nosotros como cristianos tenemos un gran ejemplo en la Biblia para poder imitar, para poder copiar, para ser nuestro modelo, y ese es nuestro Señor Jesús. Él practicaba mucho, hermanos, la oración. Para él el orar era muy, pero muy importante. Para nosotros también debe de ser importante la oración, hermanos. La oración debe de ser una práctica continua en nuestra vida diaria. Los discípulos escucharon a Jesús orar. Los discípulos oyeron a Jesús cómo él oraba y le pidieron: enséñanos a orar. Qué hermoso es cuando una persona quiere aprender algo de la palabra, algo de la vida cristiana. Enséñame a cantarle a Dios, enséñame ese canto, enséñame esa doctrina, enséñame cómo puedo yo usar la Biblia, cómo puedo manejar la Biblia. Recordará usted cuando no sabía nada acerca de Dios y alguien se acercaba y alguien le enseñaba. Yo recuerdo hace tiempo, hermanos, cuando estaba aprendiendo, una de mis dudas vino sobre el diezmo, y le dije al hermano Samuel Rodríguez, maestro de los varones, escuela dominical, le dije: hermano, ¿me puede enseñar qué es el diezmo? No sabía qué era el diezmo. Y entonces el hermano terminó su clase, y después, hermanos, que terminó su clase, me dijo: Javier, espérate tantito. Y me agarró ahí en la clase, hermanos, y me enseñó acerca de lo que era el diezmo. Y así, hermanos, qué hermoso es cuando alguien quiere aprender más y más y más de la palabra de Dios, hermano.
Los discípulos querían aprender. Enséñanos, Señor, a orar. Y hermanos, nosotros debemos desear orar, desear aprender cómo oraba Jesús. La Biblia nos enseña cómo oraba Jesús, hermano. Y primeramente vamos a ver cuándo oraba Jesús. En el libro de Marcos capítulo 1, en el verso número 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oraba el Señor Jesús muy temprano, hermanos. Yo no sé cuántos tienen esta práctica de orar a Dios muy temprano. Algunos hermanos se levantan temprano y comienzan a orar, tienen su silla, tienen su mesa y comienzan a orar delante de Dios, hermano, muy temprano. ¿Habrá alguien en este momento que esté practicando la oración? Algunos hermanos me dicen que se les va el sueño muy de madrugada y se levantan a orar. Bueno, qué bueno, hermanos, que ocupan ese tiempo para orar. Yo no sé cuántos tienen esa práctica de orar muy temprano. Y esto, hermanos, de orar muy temprano es bueno. ¿Por qué? Porque ponemos en manos de Dios todo lo que viene en el día. Señor, ayúdame en este día. Señor, voy a salir a trabajar. Te pido que me des sabiduría para el trabajo que vamos a hacer. Dame gracia delante de las personas con las cuales vamos a tratar. Pero, hermanos, también el orar temprano, el orar por la mañana, le pone con el deseo de enfrentar la batalla espiritual de una forma efectiva. ¿Qué lucha va a tener durante el día? No lo sabemos. No sabemos qué lucha vamos a tener. Entonces, cuando oramos por la mañana, vamos a estar listos para enfrentar la lucha que tengamos espiritualmente. En el libro de Lucas, capítulo 6, en el versículo número 12, Lucas capítulo 6, versículo 12, la palabra dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús oraba muy temprano, pero también, hermanos, Jesús oraba muy por la noche. Hay ocasiones que es importante, y más importante que dormir, orar. Generalmente cuando tenemos una situación difícil, el sueño se va y es mejor pararse e irse, hermanos, a la mesa, al mueble, al rinconcito que usted tiene, a orar. Por la noche Jesús también oraba, no solamente por la mañana, sino también por la noche. ¿Cómo oraba Jesús, hermano? Oraba con las personas. Y no solamente con las personas, sino también, hermanos, por ellas. No solamente debemos de orar por las personas, sino que también debemos de orar con las personas. Y, hermanos, ore con su familia, ore con el enfermo, visítelo. Qué bueno que estamos orando por los enfermos. Amén. ¿Cuántos están orando por Lucy, la pequeñita del hermano Roberto Miranda? Bueno, está recuperándose, pero ahí va, ¿verdad? Ahí va, gracias a Dios. Oremos, hermanos, pero también, hermanos, debemos orar con los enfermos, visitarles y orar con ellos, orar con las personas necesitadas. Debemos de orar por ellos y debemos de orar con ellos. En Lucas capítulo 9, en el versículo 28, tenemos: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Oraba con sus discípulos, hermanos. Debemos de practicar la oración con las personas. No solamente oraba con ellos y por ellos, sino que también oraba de una forma continua. En Lucas capítulo 18, versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesucristo, hermanos, nos enseña
que debemos de estar orando continuamente. Hermano, y si canso a Dios no lo cansamos, a Dios no lo fastidiamos, a Dios, hermanos, no lo podemos cansar, porque Él nos dice que debemos de orar continuamente. Continuamente ore, hermanos, ore por la iglesia, ore por las personas que están en enfermedad, ore por las personas que están con problemas, ore por las familias que usted conoce que tienen necesidad, aun cuando no son cristianas. Usted ore por esas personas, hermanos, continuamente. No deje de orar, no deje de clamar a Dios por ellos. La oración, hermanos, tiene mucho poder. La oración, hermanos, es eficaz. Hablamos con Dios y Dios también habla con nosotros. Entonces, Jesús oraba continuamente, pero también, hermanos, Jesús oró mirando hacia arriba. En Juan capítulo 17, versículo 1, nos dice que Él estaba mirando hacia arriba, pero también Jesús oraba de rodillas. Qué bueno que usted puede arrodillarse. Usted pasa y ora a Dios de rodillas. Pasamos al altar y nos arrodillamos. Pero si usted no puede arrodillarse, hermano, no importa, usted puede hacerlo de pie. Orar a Dios de pie, puede usted hacerlo. Pero también el Señor Jesucristo oraba. En Mateo capítulo 26 nos dice que oraba postrado. A veces nosotros oramos cuando estamos postrados. ¿Ha orado con su cabeza pegada al piso alguna vez? ¿Ha orado con su cabeza, su frente pegada al piso? A veces, hermano, necesitamos doblar nuestro espíritu y caer delante de Dios. A veces somos muy duros y no queremos doblar rodillas delante de Dios. No queremos postrarnos delante de Dios. Pero Dios, hermanos, nos muestra en la persona de Cristo de que Él también oraba postrado. En Lucas capítulo 6, en el versículo número 12, hermanos, el Señor nos muestra lo siguiente. Lucas 6, 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermano, antes de tomar grandes decisiones, es importante orar a Dios. Debemos nosotros de orar a Dios cuando algo que tenemos que decidir, dónde vamos a estudiar, qué carrera vamos a tomar, sobre todo los jóvenes, algo que sea para, no solamente para el beneficio de nosotros como un estudio secular, sino algo que también le pueda dar gloria a Dios. Preguntarle a Él, preguntarle a nuestro Dios: Señor, ¿tú quieres que yo estudie esta carrera? ¿Con esta carrera tú vas a ser glorificado a través de mi vida? Debemos orar a Dios, hermanos, para tomar grandes decisiones. Señor, ¿es esta la persona con la cual debo de casarme? ¿Es la persona correcta para la cual juntos formar un matrimonio? Son decisiones correctas. Señor, ¿debo de tomar este trabajo? Este trabajo me va a quitar la oportunidad de servirte aquí, de servirte allá, de servirte en esta manera, y entonces debo de tomar esto. Y cuando nosotros ponemos en oración esas decisiones, Dios nos va a guiar. En el libro de Mateo capítulo 14, en el versículo número 23, Mateo 14, 23, nos habla: después la multitud subió al monte a orar aparte. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Había una victoria grande. Jesucristo oraba después de haber tenido una gran victoria, hermanos. ¿Ha tenido una victoria en el terreno espiritual? Yo creo que sí, hermano. Dios ha bendecido nuestras vidas.
Usted a veces ha luchado con Dios en oración por una necesidad y Dios ha contestado. Pero después de la victoria, después de que Dios escuchó su oración, hermanos, orar a Dios dándole gracias. Qué hermoso es cuando usted solamente clama a Él y le dice: Señor, me diste la victoria. Te pedí esto y me contestaste. Estábamos rogando por esta situación y ahora la tenemos aquí. Oh Señor, gracias. Salen palabras de agradecimiento, salen palabras de gozo, de alegría, hermanos, por lo que ya tenemos, que Dios nos ha dado una victoria. En Lucas, en el capítulo 22, el Señor también nos muestra que Él, hermanos, oraba. Lucas capítulo 22. ¿Lo tiene? En el versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hermanos, para que no entremos en tentación, para vencer la tentación, es por eso que debemos de estar orando continuamente. Todos vamos a ser enfrentados a tentaciones durante los días de la semana, durante la semana. Y a veces, hermanos, tenemos que fortalecernos para poder vencer la tentación que viene. Hermanos, siempre el enemigo está acechando. Nuestra carne está deseando y el mundo está poniendo cosas para que nosotros podamos caer fácilmente en la tentación. El Señor Jesucristo oraba para también, hermanos, ser librado de la tentación. En Juan capítulo 17, en el versículo número 1, tenemos lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús oraba para glorificar al Padre. Debemos, hermanos, con nuestras oraciones aprender a glorificar a Dios. A veces somos bien pediches. Siempre le hablamos a Dios para pedirle. Pero muy pocas veces, hermanos, oramos a Él para glorificarle, para exaltarle, para reconocer los atributos que Él tiene, para darle gracias por las bendiciones que hemos recibido, por todo lo que hemos tenido de parte de Él. Glorificar a Dios el Padre es importante. En el versículo 3 del capítulo 17 de Juan, podemos ver también lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Debemos de orar por los motivos correctos. Debemos de orar, hermanos, de una forma correcta. Debemos de tener motivos sanos, motivos sinceros, motivos correctos para ayudar, para bendecir a las personas. No podemos orar para que le vaya mal a una persona. No podemos orar para que la persona se tropiece, caiga y ahí se quede. No podemos orar por eso. Debemos de orar para que a las personas les vaya bien. Aún orar, la Biblia nos enseña a orar por nuestros enemigos. Amén. Y a veces decimos: hermano, ¿cómo es posible orar por los enemigos? Sí, comienza a bendecirle, comienza a pedirle a Dios que le vaya bien a esa persona, comienza a decirle: Señor,
prospérale. Señor, trata con su vida. Señor, ayúdale en su trabajo. Hermano, y cuando usted comienza a hacer eso, las personas comienzan a cambiar. Debemos de orar para nuestro Padre Celestial por motivos correctos. En Juan 17:5, hermanos, tenemos que orar a Dios para tener intimidad con Él. Ahora pues, Padre, glorifica al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando de intimidad, intimidad con el Padre, intimidad con nuestro Dios. En Juan 17:2, hermanos, para no dejar algo sin cumplir, debemos de cumplir las cosas que tenemos que hacer. En Juan 17:5 nos enseña que debemos orar pidiendo protección alrededor de las cosas que son difíciles. Hay cosas, hermanos, que son muy difíciles para nosotros. Si usted es padre o es madre, usted sabe que no puede proteger a sus hijos donde quiera que ellos andan. Cuando ellos salen al trabajo, cuando ellos salen a la escuela, usted quisiera protegerlos, pero le es imposible. Pero, hermanos, las cosas difíciles, hermanos, podemos orar a Dios por ellas. Señor, pongo a mi hijo delante de ti, pongo a mi hija delante de ti para que tú le guardes. Yo sé que en la ciudad hay mucho peligro, yo sé que se está viviendo mucha inseguridad. Protege a mi hijo, protege a mi hija. Señor, te pido por mi marido cuando sale a trabajar, tráelo con bien, protégelo en la carretera. Hermanos, y así, hermanos, orar por esas cosas que son difíciles, que nosotros no podemos hacer algo, solamente y mucho orar a Dios. En Juan capítulo 17, versículo 15 también, para impactar el mundo. Debemos de orar, hermanos, por el mundo. El mundo está perdido, el mundo está sin Cristo. Usted y yo conocemos lo que va a suceder en este mundo más adelante, pero todavía hay tiempo en este tiempo de la gracia para que las personas conozcan de Cristo. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía no viene el arrebatamiento, hermanos. Todavía no ha sucedido el arrebatamiento. Pero cuando esto suceda, comenzará, hermanos, lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Pero todavía no es. Así que tenemos tiempo, hermanos, para orar por el mundo, pero también llevarle el mensaje de Cristo. En Marcos capítulo 15, versículo 33, hermanos, nos enseña a orar a Dios durante una crisis. ¿Hay crisis? Sí. ¿Vienen crisis en la ciudad? Sí, hermanos. ¿Vienen crisis en la familia? Sí. ¿Puede venir crisis en la iglesia? Sí. Entonces, hermanos, debemos de orar cuando hay una crisis. En Mateo capítulo 27, en el versículo 46, el Señor está por morir. Y aún en medio de la muerte, aún en el tiempo para morir, el Señor Jesucristo ora al Padre. Mire, hermanos, cómo podemos aprender de la oración de práctica del Señor Jesús. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y debemos de aprender a orar como Jesús oraba. En la Biblia, hermanos, también tenemos obstáculos que van a estorbar en la oración. Y debemos de saber esos obstáculos, porque si no, entonces nuestra oración es vana, nuestra oración, hermanos, no llega a la presencia de Dios. Y tenemos que saber esos obstáculos que pueden presentarse, hermanos, y vamos a ver Santiago capítulo 4, versículo número 3. Estamos hablando de que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué cosas pueden estorbarte para orar de una forma correcta? Santiago capítulo 4, versículo 3. Uno de los obstáculos que te pueden venir a la oración
es orar por razones incorrectas, hermanos. Las razones incorrectas van a estorbar en la oración. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. A veces pedimos mal, hermano. No toda oración es correcta. No toda oración, hermanos, llega a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pedimos mal, y nos dice, hermanos, para gastar en vuestros deleites. Debemos de aprender a orar por razones, hermanos, correctas. Las razones incorrectas hacen que se convierta la oración en un obstáculo. En el Salmo número 66, Salmo 66, en el verso número 18, otro obstáculo en la oración es este, hermano. 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay cosas que van a estorbar a la oración. No toda oración es correcta, hermano. Y también, hermanos, debemos orar, hermanos, sin estar en pecado. El pecado estorba a la oración. Yo no puedo estar viviendo en pecado y orar y pensar que Dios va a contestar mi oración. Por eso el salmista dice en este versículo: el Señor no me habría escuchado si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Si yo estoy en pecado y estoy orando, Dios no va a escuchar esa oración por causa de que estoy en pecado. Tengo que hablar con Dios y tengo que ponerme a cuentas con Dios y tengo que ponerme a cuentas en esa situación de pecado. Se convierte entonces el pecado en un obstáculo para que mi oración sea eficaz. En Proverbios capítulo 28, Proverbios 28, versículo número 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿qué dice, hermano? Abominable. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué obstáculo tenemos aquí para practicar la oración? Orar, hermanos, cuando me he mantenido con la Biblia cerrada, Dios no va a poder oír mi oración. Cuando no me interesa su palabra, cuando no medito yo en su palabra, hermanos, pero quiero que Él conteste mi oración, hermanos, la Biblia nos enseña que se va a convertir, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, cuando no queremos oír el mensaje que Él tiene para nuestra vida, pero queremos orar, que Él conteste, que mi petición, hermanos, se va a convertir en un obstáculo, porque yo me estoy apartando de la palabra, no quiero obedecer su palabra, no quiero sujetarme a la autoridad de Dios, de estar en la práctica de lo que Él me manda en su palabra. Hermanos, esa oración se convierte en abominable. Cuando somos indiferentes a la palabra de Dios, cuando abandonamos la palabra, cuando, hermanos, estamos lejos de la palabra de Dios, eso estorba nuestras oraciones. En el libro de Santiago estamos viendo obstáculos que pueden venir cuando nosotros estamos orando, hermanos. La Biblia nos enseña esto. Es por eso que debemos de recordar lo que la palabra de Dios dice. Santiago capítulo 1,
¿Lo tiene? Cuando oramos creyendo que Dios no va a responder, hermano, dice Santiago capítulo 1 versículo 6, pero pida con fe. Hermano, pida con fe, no dudando nada. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? A veces, hermanos, creemos, pero a veces creemos de una forma muy ligera. Tenemos que tener fe en Dios, tenemos que confiar en Dios, que si es su voluntad, Él lo va a hacer. Si Él me va a contestar o no, bueno, puede hacerlo. Pero, hermanos, debemos de confiar, debemos de creer en Él, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando entramos a la oración dudando, hermanos, eso se convierte en un obstáculo para nosotros. Ezequiel capítulo 14 nos dice otro obstáculo es, hermanos, orar sin que Dios sea nuestra prioridad. Allí en el capítulo 14 nos habla sobre eso. Quiero que vaya ahora a Mateo en el capítulo 6. En Mateo capítulo 6, en el versículo número 5, tenemos aquí el sexto obstáculo para practicar la oración. Mateo 6, 5. Y cuando ores, ¿qué dice? No seas como los hipócritas. Debemos de orar de una forma correcta. No solamente orar cuando estamos aquí juntos, hermanos, o oramos en congregación, oramos unidos, y debemos de orar la congregación, pero también debemos de orar, hermanos, en forma particular, en forma personal. Pero cuando oremos en la congregación, cuando oremos, hermanos, en grupo, tenemos que tener cuidado de que estemos orando genuinamente, porque podemos caer en hipocresía, podemos caer en simulación, podemos caer en cosas que ni siquiera estamos practicando en lo íntimo, pero queremos impresionar a las personas que nos ven, a las personas que nos oyen, a las personas que están allí alrededor. Hermano, Dios ve esa oración y dice: esa oración no me sirve, esa oración yo no la voy a contestar, porque es una oración, hermanos, falsa. Mire, por favor, ahí en ese versículo, siguiendo: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, la oración debe de ser una práctica continua en nuestra vida. Oramos en lo privado, oramos, hermanos, también de pie, oramos de rodillas, oramos a veces postrados, oramos, hermanos, bajo un árbol, oramos en un departamento, en un cuarto, ahí donde está la mesa y la silla, oramos, hermano, todo eso. Pero también oramos en público. Los miércoles tenemos culto de oración y ahí oramos en público, hermano. Y ahí, hermanos, tenemos que orar. Cuando nosotros pasemos a orar los miércoles, veamos, hermanos, cuál es el motivo que me están pidiendo para orar. Si me piden orar por los enfermos, voy a orar por los enfermos. Yo tengo que tener una lista de enfermos para orar por los enfermos. Pero si a mí me piden orar por los enfermos y agarro y me oro por los predicadores y oro por esto y oro por lo otro, hermano, yo, hermanos, ese tiempo lo estoy usando para otra cosa. Yo tengo que usar el tiempo para lo que el que está dirigiendo me pide, por lo cual vamos a orar. Ore por el misionero fulano de tal, nada más por ese misionero, ora, punto. ¿Por qué? Porque viene otro hermano a orar por ese otro misionero. Entonces a veces nosotros queremos impresionar a la gente y comenzamos a orar por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Hermano, eso hazlo, pero en lo particular.
Eso hazlo en lo privado, porque a veces, hermanos, caemos en situaciones de aparentar, hermanos, y eso es algo que no debemos de hacerlo. Como hermanos en Cristo debemos de cuidar esos detalles, porque se convierten en un obstáculo, hermano. Marcos capítulo 11, en el versículo número 25, veamos otro obstáculo en la oración. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermano, algo que se convierte en obstáculo en nuestra oración es orar sin haber perdonado. Tenemos que, hermanos, haber perdonado a aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han hecho mal, aquellas personas, hermanos, que nos hicieron daño. Tenemos que perdonarle. Hermano, pero todavía no me pide perdón la persona, todavía no viene y habla conmigo la persona, pero tú ya lo perdonaste. El perdón es una decisión de la voluntad tuya y no depende si la persona te pide perdón o no te pide perdón. Perdonar a una persona su ofensa, hermanos y hermanos, es una decisión tuya. Tú decides si lo perdonas, hermanos, y la enseñanza de Dios es que debemos de perdonar. Pero también tú decides si te amarras a esa ofensa, hermanos, y no perdonas, y cuando tienes eso, se va a convertir en un obstáculo para tu oración. Dios no va a estar escuchando esa oración. Mire por favor Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ponte a cuentas, hermano. Hermano, esto de tratar a los hermanos y hacerles cosas dañinas a los hermanos estorba en nuestras oraciones. Estorba cuando oramos a Dios. Esa oración no va a ser efectiva, hermanos. Se convierte en obstáculos para que la oración llegue a oídos de nuestro Dios. Hemos visto 7 obstáculos. En 1 de Pedro capítulo 3, hay otro obstáculo, sí, hermano. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Por qué leí todo eso, hermano? Porque habla del matrimonio. Porque cuando en el matrimonio tenemos problemas y estamos enojados con la esposa o con el esposo, la oración tiene estorbo. Hermano, no podemos estar en pleito con la pareja y, hermanos, orar, porque la oración va a tener obstáculo. Mire por favor ahí el versículo 7, hermanos.
dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice, hermano? No tengan estorbo. A veces pensamos que el problema en la casa es un problema de la casa. El problema de la casa te va a estorbar en tu vida de oración. El problema con tu esposo te va a estorbar en la vida de oración. El problema con tu esposa te va a estorbar en la vida de oración, hermano. Es por eso que tenemos que conocer bien, hermanos, todo lo que dice la Biblia, cómo debemos de orar. El Señor practicaba la oración de forma continua y los discípulos lo veían, le decían: Señor, enséñanos a orar. Ellos eran judíos, ellos sabían cómo orar, hermanos. Ellos sabían cómo ir al templo o a la sinagoga y meterse, hermanos, a orar, pero ellos vieron algo diferente, hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a orar como el Señor Jesucristo oraba y ver los obstáculos que la Biblia nos muestra que estorbarían a nuestra práctica de oración. Hermano, si usted tiene problemas en su matrimonio con su esposa o esposo, debe de arreglar ese asunto. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Orar, hermanos, sin ser miembro de la familia de Dios, se convierte en un obstáculo. Bien, las personas incrédulas le dicen a usted que es un hijo de Dios, a usted que viene a la iglesia: tú que vas a la iglesia, ora por mí. Porque ellos entienden y saben que andan mal, hermanos, y que la oración de ellos no va a ser escuchada como la oración suya, como hijo de Dios. Cuando no es miembro, hermanos, de la familia de Dios, la oración va a tener ese estorbo. Solamente aquella oración de arrepentimiento, aquella oración donde reconoce su necesidad, es cuando el Espíritu Santo, hermanos, ayuda a la persona inconversa para que su oración pueda ser oída en el clamor del Salvador, que es Cristo. En Santiago capítulo 4 nos enseña que hay un obstáculo de oraciones que nunca han sido hechas, y a veces no oramos por esas cosas, hermano. Se convierte en un obstáculo. Por último, hermano, ¿cómo hacer de la oración una práctica continua? ¿Cómo hacer de la oración una práctica continua? Ya vimos, hermanos, cómo el Señor lo hacía. Ya vimos obstáculos que se pueden presentar en la oración. Ahora, hermanos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ponerlo en práctica para que la oración sea una práctica continua en nuestra vida? Hay varias cosas que le voy a mencionar. Número 1, decida orar, hermano. Decida orar. Dé el paso de ponerse mañana a orar, hermanos. Y, hermanos, no espere hasta que sienta el deseo de orar. Es que no lo siento, hermanos. Disciplínese en su cuerpo a orar todos los días delante de Dios. Discipline su cuerpo, hermanos. Ponga su cuerpo en sujeción y dice: de este tiempo voy a estar en oración. Y aparte, hermanos, ahí ese tiempo, pero decida orar. No busque, hermanos, bueno, es que no lo siento, voy a esperar hasta que lo sienta. Y si nunca lo siente, va a pasar mucho tiempo, hermanos, sin orar. En segundo lugar, hermanos, haga de la oración una parte de su vida diaria. Es decir, ya sea por la mañana, ya sea por la noche, o en el mediodía, o en la tarde, usted busque un tiempo, hermanos, para apartar ese tiempo para la oración. Y agarre ese tiempo. Disciplínese,
Ese tiempo usted lo tiene libre para usted. Usted lo puede usar para muchas cosas, pero decide usarlo para orar delante de Dios. Número 3, ore meditando en la palabra de Dios. Nunca la oración es poner nuestra mente en blanco. Eso nunca es, hermano. Siempre tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Tenemos que orar con la Biblia abierta y estudiando la Biblia y orando y leyendo la Biblia, hermanos. Es como oramos, meditando en su palabra. ¿Qué me está diciendo Dios en este pasaje? Y en ese pasaje que usted leyó, hermanos, se va a dar cuenta de algo que Dios le está mostrando y que usted ha olvidado, y entonces usted dice: Señor, ayúdame. Esto no lo había visto, ahora quiero ponerlo en práctica. No lo estaba haciendo, pero ahora quiero ponerlo por obra. O le muestra algún pecado que usted está viviendo en ese momento. Señor, te pido que me perdones, te pido que me ayudes. Ore, hermanos, meditando en su palabra. Número 4, decida nunca tomar una decisión sin orar primero. Ya sea una decisión sencilla o una decisión complicada. Decida usted, hermanos, que toda decisión que va a tomar, primero va a orar delante de Dios. Amén. Decisiones difíciles: ¿con quién me voy a casar? Decisiones difíciles: ¿dónde voy a trabajar? Decisiones fáciles: ¿por dónde me voy, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me explico, hermano? Pero usted decida que cada decisión que usted va a tomar durante el día, primeramente usted va a orarle a Dios y va a preguntarle a Dios. Número 5, trate de orar por la mañana al salir de su casa. Hermano, la mayoría de nosotros nos levantamos inmediatamente, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y viene a nuestra mente todas las cosas que vamos a hacer en el día. Tengo que ir al seguro, tengo que ir a este lugar, tengo que ir a aquello. Hermano, quite todo eso y póngase un tiempo a solas con Dios. Todas las cosas vienen para ocupar su mente, pero usted lo hace a un lado y llora. Y en ese día, por la mañana, usted dice: Señor, este día te lo entrego a ti. Este día permíteme hacer tu voluntad. Guíame. Y usted ya está poniendo ese día, hermanos, su vida en las manos de Dios. Así que ore, hermanos, por la mañana antes de salir de su casa. No sabemos qué nos va a pasar, no sabemos qué vamos a enfrentar, pero es una buena costumbre. Número 6, confiese su pecado inmediatamente. Todos sabemos cuando pecamos, porque como cristianos tenemos su palabra, número 1, tenemos su Espíritu Santo, número 2, y tenemos la conciencia que está en nosotros, número 3. Y tanto la conciencia como el Espíritu Santo como su palabra nos acusan cuando tenemos pecado. Es por eso, hermano, que si hemos pecado, debemos de confesarlo inmediatamente. Número 7, durante el tiempo de oración, pruebe diferentes posiciones a orar. A veces usted está en la mesa, está en la silla y usted dobla su cabeza, pone sus manos en su frente o en su cara y comienza a orar. Y resulta que le da sueño y se queda medio dormido y medio orando, medio dormido y medio orando. Hermano, tome diferentes posiciones. Ore sentado, ore parado, ore leyendo la Biblia parada, ore, hermanos, entonando un canto para Dios, una alabanza para Dios, para que su parte, usted mismo, no pueda quedarse dormido. Pruebe diferentes posiciones. Número 8, ore sin tanta repetición de palabras. Escuche su oración y usted va a entender si tiene muletillas. A veces en la oración, cuando se ora públicamente, tenemos muletillas.
Señor, Señor, te pido que sea Señor, Señor, y el Señor se convierte en una muletilla, o se convierte en otra muletilla. Hay muchas muletillas, hermano. Enséñese, concéntrese en orar. No repita vanas las palabras, hermanos. Esas palabras que se repiten, que sin sentido, hermanos, no tienen ningún efecto. Ore con una forma sencilla. Ore como si estuviera usted allí, hermano, viendo al Señor Jesucristo, y está allí, hermano, y ore hablando con Él. Cuando platicamos con alguien, cuando platicamos con nuestro jefe en la empresa, no le estamos diciendo, ¿verdad, Javier? ¿Verdad, Javier? ¿Verdad, Javier? ¿Verdad, Javier? No, le hablamos y le decimos todo esto, hermano. Pero muchos de nosotros tenemos muchas muletillas al orar. Ore de una forma sencilla, hermano, de una forma concreta. No tenemos que usar palabras resonantes, hermanos, no, debemos de orar de la forma sencilla. Número 9, nunca se rinda. El enemigo, hermanos, quiere que no oremos. El enemigo quiere que nosotros, hermanos, dejemos de clamar a Dios. La oración tiene mucho poder, pero, hermanos, a veces nosotros no creemos eso. Y le voy a decir, hermanos, que algo que he leído: lo que practicamos es lo que nosotros creemos. Lo que usted vive en su vida diaria cristiana es en verdad lo que usted cree. Usted puede conocer muchas cosas de la Biblia, pero lo que está practicando es lo que en verdad cree. Por ejemplo, si yo no creo en la oración, no voy a orar. Si yo no creo que Dios provee mis bienes, yo no voy a diezmar, porque no lo creo. Practicamos lo que creemos, hermano. Pero, hermano, si usted cree, o que usted dice, bueno, yo no creo que vaya a contestar Dios mi oración, entonces ya tiene duda. Debemos de orar de una forma, hermanos, que no nos rindamos, y debemos de seguir orando hasta que Dios nos dé respuesta. Recuerde que la respuesta de Dios es un sí, un no, un espera. Amén. A veces nosotros pensamos que solamente Dios responde cuando nos dice que sí, pero cuando nos dice que no, también está respondiendo. O cuando nos dice espera, también está respondiendo, hermano. Número 10 y último, espere que Dios le va a responder. ¿Cuántos creen que Dios escucha nuestras oraciones? Dios escucha nuestras oraciones. Hace unos días estaba teniendo una petición muy especial delante de Dios, hermanos. En mi corazón había una carga, y en esa carga yo estaba orando a Dios: Señor, ¿cómo le hago? Señor, esto, Señor. Y estaba poniendo delante de Dios esa carga. Y de repente me manda a un hermano, hermanos, con la bendición de la cual yo estaba pidiendo esa oración. Me traía respuesta, sin saber el hermano, traía respuesta a esa oración que yo estaba clamando a mi Dios. Hermanos, Dios responde. Dios, hermanos, escucha nuestras oraciones. Así que, hermano, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, hermano. Hemos visto tres cosas. La primera de ellas, hermanos, es cómo el Señor Jesús hacía la oración. Pero también, hermanos, hemos visto los obstáculos que podemos tener bíblicamente de la oración. Y, hermanos, la tercera y la más práctica es algunos puntos que nos pueden ayudar para poner en práctica la vida de oración. Si no está orando, hermanos, todos los días, agarre esa práctica, defina, decídase hacerlo. Discipline su cuerpo, discipline su tiempo para decir: este tiempo es para Dios. Así como decimos: este tiempo es para comer, este tiempo es para dormir, usted diga: este tiempo es
para Dios. Usted y Dios a solas. Y va a ver cómo la vida de oración va a encontrar, hermanos, una vida dinámica, una vida atrayente a la oración. No tenemos por qué dormirnos cuando oramos. Tenemos que vivificar la oración, hermanos, en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Allí donde usted está, hermano, hermanas, incline su rostro. ¿Cómo está la oración en su vida? ¿Hay tiempo que usted ha decidido pasar con Dios? Hemos visto varios de los obstáculos que la Biblia señala en nuestras oraciones. A veces podemos estar orando, pero está un obstáculo estorbando y esta oración se convierte en una oración ineficaz. Una oración que no va a ser oída, porque hay algo que está estorbando, hay algo que se está deteniendo esa oración.